Las leyes de Kirchhoff están fundamentadas en la ley de la conservación de la energía y permiten analizar las variables inherentes a los circuitos eléctricos. Ambos preceptos los enunció el físico prusiano Gustav Robert Kirchhoff a mediados de 1845 y son usadas en la actualidad en las ingenierías eléctrica y electrónica para el cálculo de corriente y tensión. Las leyes y enunciados de Kirchhoff no son ni más ni menos que enunciados que se explican claramente según el teorema de conservación de energía. Son las dos leyes más utilizadas en la electrónica. Es la base del análisis de circuitos y la ingeniería eléctrica. Nos permiten conocer el valor de corrientes y de tensiones de una red de mallas y nodos, de manera conceptualmente muy simple. Básicamente nos permiten resolver circuitos utilizando las ecuaciones a las que estos están ligados. Primera ley de Kirchhoff. En todo circuito eléctrico digno de ser analizado, existe lo que se conocen como nodos. Se dice que un nodo existe donde dos o más componentes tienen una conexión en común. La definición de la primera ley de Kirchhoff es la siguiente. La corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Como sabemos que toda la energía es conservativa, es lógico pensar que si se ingresa más corriente a un nodo, toda esa corriente que se está colocando tiene que ser evacuada por alguna de las ramas que lo conectan. Esta ley se aplica de igual forma en circuitos de corriente continua y alterna, todo fundamentado en la ley de la conservación de la energía, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La corriente eléctrica no puede aparecer de la nada. Todo se fundamenta en la conservación de la energía. La corriente que ingresa a un nodo debe distribuirse entre los ramales de ese nodo. El nodo no puede producir electrones ni eliminarlos deliberadamente del circuito eléctrico. Es decir, el flujo total de electrones se mantiene constante y se distribuye a través del nodo. Ahora bien, la distribución de las corrientes a partir de un nodo puede variar dependiendo de la resistencia a la circulación de la corriente que tenga cada derivación. La resistencia se mide en ohmios y en tanto mayor sea la resistencia a la circulación de corriente, menor será la intensidad de la corriente eléctrica que fluya a través de esa derivación. Dependiendo de las características que tenga el circuito y de cada uno de los componentes eléctricos que lo conformen, la corriente tomará diferentes caminos de circulación. Segunda ley de Kirchhoff. Se le conoce como la ley de las tensiones. Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía, dado una diferencia de potencial. Una carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial. Esta ley es cierta incluso cuando hay resistencias en el circuito. La validez de esta ley puede explicarse al considerar que una carga no regresa a su punto de partida debido a la disipación de energía. Una carga simple terminará en el terminal negativo en vez del positivo. Esto significa que toda la energía dada por la diferencia de potencial ha sido completamente consumida por la resistencia, la cual la transforma en calor. Teóricamente, y dado que las tensiones tienen un signo, esto se traduce como un signo positivo al recorrer un circuito desde un mayor potencial a otro menor, y al revés, con un signo negativo al recorrer un circuito desde un menor potencial a otro mayor. La ley de tensión de Kirchhoff no tiene nada que ver con la ganancia o pérdida de energía de los componentes electrónicos, resistores, capacitores, diodos, etc. Es una ley que está relacionada con el campo de potencial generado por fuentes de tensión.
en este campo potencial sin importar qué componentes electrónicos estén presentes. La ganancia o pérdida de la energía dada por el campo potencial debe ser cero cuando una ganancia complete un lazo. Tercera ley de Kirchhoff. La tercera ley es una combinación de dos leyes de Kirchhoff anteriores con la ley de Ohm. Gracias a esta ley se puede entender todos los parámetros y comportamientos del voltaje junto con una corriente que libremente por un circuito. Esta ley explica que la suma algebraica total de las corrientes que atraviesan un nodo de una malla es igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación de esa malla. Se aplican las leyes de Kirchhoff para calcular las caídas de tensión y de las corrientes que hay en el circuito. Como convenio con los signos, tenemos, número 1, si la malla se corre a favor de la corriente que establecemos, la caída de tensión en las resistencias serán negativas, en el caso contrario serán positivas. Número 2. Si corremos las fuentes de alimentación desde la parte más negativa a la más positiva, el voltaje de la fuente de alimentación será considerado positivo, en el caso contrario serán considerados negativos. Como bien sabemos, un nodo es un punto de conexión entre dos o más ramas. Comúnmente, un nodo es representado con un punto en un circuito. Si un cortocircuito conecta a dos nodos, estos son vistos como un solo nodo. Por otro lado, una malla o lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Un lazo inicia en un nodo, pasa por un conjunto de nodos y retorna al nodo inicial sin pasar por ningún nodo más de una sola vez. Una rama representa cualquier elemento de dos terminales. Circuito divisor de corriente. Un circuito divisor de corriente es un circuito en el que la corriente principal desde la fuente de energía está dividida en el circuito. Así, se asignan diferentes cantidades de corriente a diferentes partes del circuito. Fórmula de un divisor de corriente. I rama es igual a IS por R total sobre R rama, donde R rama es la corriente que atraviesa una rama determinada. IS es la fuente de corriente. R total es el valor de la resistencia equivalente total de las resistencias en paralelo del circuito divisor de corriente. Y I rama es el valor de la resistencia de la rama para la corriente que se está resolviendo. El primer tipo de circuito divisor de corriente que vamos a pasar es uno de los que la fuente de alimentación es una fuente de corriente. Puede ver cómo se divide la corriente cuando un circuito está en paralelo como las dos resistencias anteriores. Cuando un circuito tiene resistencias en paralelo, la corriente de la fuente de alimentación se divide en las resistencias en paralelo. La corriente siempre toma el camino de menor resistencia, por lo tanto, la mayor parte de la corriente pasa a través de las resistencias de menor valor. La resistencia de mayor valor ofrece mayor resistencia, por lo que la corriente disminuye a través de ella. Por lo tanto, si desea que la corriente fluya a través de una parte particular de un circuito, ponga menos resistencia de una parte del circuito. Por el contrario, si desea menos corriente fluya a través de una parte de un circuito, ponga más resistencia en esta parte del circuito. Así funciona la división de corriente. Segunda ley de Kirchhoff. Se le conoce como la ley de las tensiones. Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía. Dado una diferencia de potencial, una carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial. Esta ley es cierta incluso cuando hay resistencias en el circuito. La validez de esta ley puede explicarse al considerar que una carga no regresa a su punto de partida debido a la disipación de energía. Una carga simple terminará en el terminal negativo en vez del positivo. Esto significa que toda la energía dada por la diferencia de potencial
ha sido completamente consumida por la resistencia, la cual la transforma en calor. Teóricamente, y dado que las tensiones tienen un signo, esto se traduce como un signo positivo al recorrer un circuito desde un mayor potencial a otro menor, y al revés, con un signo negativo al recorrer un circuito desde un menor potencial a otro mayor. La ley de tensión de Kirchhoff no tiene nada que ver con la ganancia o pérdida de energía de los componentes electrónicos, resistores, capacitores, diodos, etc. Es una ley que está relacionada con el campo de potencial generado por fuentes de tensión. En este campo potencial, sin importar qué componentes electrónicos estén presentes, la ganancia o pérdida de la energía dada por el campo potencial debe ser cero cuando una ganancia complete un lazo. Un divisor de corriente es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias o impedancias conectadas en paralelo. El divisor de corriente satisface la ley de corriente de Kirchhoff. Un divisor de corriente es un circuito eléctrico que transforma una corriente de entrada en otras dos corrientes diferentes más pequeñas. A una de las corrientes o intensidades se le suele llamar salida, IS. Al igual que un divisor de tensión convierte una tensión en otras más pequeñas, el divisor de corrientes convierte una corriente en otras más pequeñas.